bienvenidos a nuestro servicio de este domingo. Por favor, les voy a pedir que en este instante que vamos a empezar nuestro servicio, que tomen este momento para empezar con nosotros en una oración. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este domingo. Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos podemos reunir vía Google Meet y Facebook para aprender más de ti, para alabarte a ti, para conocerte más a ti y encontrar formas en cómo acercarnos a ti, Señor. Te pido, Señor, que bendigas esta alabanza, Señor, que podamos entender y ver que tú siempre has sido un buen Padre a nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que siempre podamos recordar eso y todas las bendiciones que nos has dado. Te pido, Señor, que cuides al pastor, Señor, y su mensaje, y que todos podamos aprender algo nuevo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de empezar, les quisiera recordar que en 2 semanas, junio 27, regresamos al templo en Dulce Refugio. Entonces, nos vemos ahí. Dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres mi buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú y tu amado soy. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo.
Ayúdanos, Padre, para escuchar de tu palabra, para alabarte, para aprender más acerca de ti. Te pido, Padre, que por favor nos acompañes en este mensaje y que bendigas lo que salga de la boca del pastor Pacheco, para que las palabras que él diga lleguen a cada uno de nuestros corazones y que reflejen lo que tú quieres que él diga, Padre. Gracias te damos por eso, gracias te damos porque en 2 semanas vamos a regresar a nuestro dulce refugio. En el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Efectivamente, como dice la alabanza, tus caminos perfectos son. Y hoy, hermanos, nos estamos acercando a la celebración del Día del Padre. Se lo recuerdo porque luego en las casas existe la frase de que ¡ay, no nos acordamos! Entonces, padres, que ore para que su familia se acuerde porque luego se les olvida. Y eso pasa en algunas casas que yo conozco. Padres, les deseo que celebren a gusto con su familia la próxima semana, pero tenemos palabra del Señor que nos va a ayudar a ser mejores, a rectificar, y ese mensaje es para usted, hermano papá, hermano padre, que tiene hijos y que seguramente como yo necesitamos la palabra del Señor. Así que vamos a tener hoy el mensaje en cuanto al papá del hijo pródigo. Es un gran ejemplo de padre que está en Lucas 15. Déjenme decirles que la parábola del hijo pródigo no tiene conclusión. Es una de esas obras maestras. Y la parábola del hijo pródigo, hay 3 personajes, que es el hijo pródigo, el papá y el hermano del hijo pródigo. Entonces, la intención es enfocarme hoy en el padre. Sin embargo, no podemos dejar de observar los otros 2 personajes, que es el hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo. Con eso en mente, lo primero que se nos viene cuando oímos la parábola del papá del hijo pródigo, es ese padre que está a lo lejos, viendo si su hijo regresa, esperando si su hijo regresa, a la distancia viendo si ese hijo que no ha visto viene para darle un abrazo. Por otro lado tenemos al hijo que se arrepiente y regresa, y en ese cuadro del papá con los hijos, con el hijo que está ahí con él, ¿qué es lo que él hace? Y es una imagen de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver. Todo esto está en Lucas capítulo 15 y se refiere a ese abrazo esperado por parte de los 2, tanto del hijo como del padre. Entonces, vamos directamente a la cita que está en Lucas capítulo 15 y del versículo del 11 en adelante. Y vamos a leerla toda porque es preciosa, no podríamos omitir una parte para tener toda la foto completa, la idea completa, ¿verdad? Y dice así, empezamos en el versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Lo que pasa es que Jesús estaba hablando ahí porque los fariseos le estaban haciendo unas preguntas. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya no había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Yo marco ahí la palabra cerdos porque en la cultura hebrea, en la cultura judía, los cerdos era el peor animal. Entonces incluso sigue siendo, no lo ven bien al cerdo. Entonces cuando le dice que lo va a mandar a cuidar cerdos, es prácticamente el peor trabajo.
Versículo 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Para que tengan una idea ahí cómo ya había llegado este hijo. Primero vivía con un padre que tenía lo suficiente para su familia. Llega al punto donde, debido a las decisiones que él tomó, dice que hubiera querido incluso comer la comida de los cerdos. Ya ni siquiera la comida que con el fruto de su trabajo podía comprar, sino dice que hubiera querido comer esa comida. Pero aún así, nadie le daba nada. Versículo 17. Por fin recapacitó. Me marco ahí la palabra recapacitó, porque tiene que haber un momento donde uno tiene que cambiar la forma de pensar. Romanos 12, clave en esto, el apóstol Pablo nos dice, cambia, transforma tu mente, porque si uno no cambia de forma de pensar, uno va a seguir haciendo lo mismo. Dice el versículo 17, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Imagínense el contraste en su casa donde había comida de sobra, y dice, y los jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame a tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Observen la humildad del hijo. No venía a reclamar su lugar. Venía con humildad reconociendo que había hecho algo malo y dice, ya no me consideres tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Una de las leyes judías decía que un hijo que se había malgastado la herencia de los padres merecía ser apedreado. No solamente le dio el gusto de ver a su hijo de lejos, pero corrió para protegerlo, porque estando con él ya no podía pasar lo otro. Entonces vemos ahí un padre que sale a recibir a ese hijo y lo protege de inmediato. Así que salió corriendo, lo abrazó y lo besó. Versículo 21. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre, fíjense lo que hizo el padre, ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Ahorita vamos a explicar qué significa cada uno de esos artefactos. Traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este mío hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Feliz el padre de haber visto a su hijo perdido. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Aquí aparece el tercer personaje, que es el hijo mayor. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de sus siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Oyó todo ese alboroto. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo que ha recobrado a su hijo, sano y salvo. Indignado, vean la respuesta del hijo mayor. El hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora llega ese hijo tuyo. O sea, ¿no le da gusto de ver al hermano? Ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas en su honor al ternero más gordo. Tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Le dice el padre, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que es lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.
Esa es, hermanos, la preciosa parábola del hijo pródigo. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con el hijo pródigo que se va y despilfarra? ¿Con el padre amoroso que recibe al hijo perdido? ¿O con el hermano mayor que no recibe al hermano perdido? Esos tres personajes aparecen, pero nos vamos a enfocar hoy solamente en el padre, no en los otros dos personajes. Lo primero que vemos es que este padre es un proveedor de su familia. ¿Cómo sabemos? Vamos a ver que hay varios momentos donde podemos darnos una idea que este padre trabajó para que su familia pudiera tener frijolitos, arrocitos, sopitas, lo que se pudiera, pero que hubiera. Es decir, en algún momento el hombre, la base de su paternidad, de la crianza de los hijos, es el ser el proveedor. Por eso, hermanos, en lo particular a mí me impacta cuando hay un varón que no funge en ese momento como proveedor, que perdió el trabajo, que está enfermo, que está incapacitado. Algo que ha pasado que le impide a ese varón ser el proveedor de su familia. Porque cuando un varón no es proveedor de su familia, afecta mucho el autoestima, el optimismo, la visión del futuro. Es tremendo el impacto que causa para un varón. Si usted conoce a alguien, anímelo, que no se desanime, que es un tiempo temporal tal vez el que está pasando. Anímelo, porque ese varón necesita saber que es importante para su familia y a uno le gusta como varón ser el proveedor. Así que anímelo si conoce a alguien, que ponga su fe en Dios, que le pida a Dios para que Él le dé, para que Él pueda proveer. Entonces el primer punto es que Él es el proveedor de su familia. ¿Cómo lo sabemos? En tres partes dice. Primero, dice que el padre repartió sus bienes. Cuando el hijo menor le preguntó de que quería su herencia, el padre repartió sus bienes. ¿Qué quiere decir? Que tenía varios, que había trabajado y que, bueno, había hecho un patrimonio. En otra parte dice que cuando el hijo estaba fuera, allá trabajando, dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Eso también nos da una idea de ese papá, que no solamente cuidaba de su familia, sino tenía jornaleros, y dice que hasta los jornaleros tenían comida de sobra. Qué bendición, hermanos, cuando abrimos el refrigerador y hay de sobra. Nosotros hemos sabido lo que es abrir el refrigerador y que no hay de sobra. Entonces, hermanos, nos dan una idea de un padre proveedor aquí. Y el tercero dice: traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. No solamente nos da la idea de que había varios terneros, que tenía ganado, que tenía propiedades, pero dice que iba a ser un banquete. Un banquete es una cantidad considerable de personas. Cuando vemos toda esta información, nos damos cuenta que era un padre proveedor. Dice en 1 de Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto cuando hablaba el apóstol Pablo a todos aquellos que se decían creyentes y que no proveían para su familia por descuido. Es diferente cuando no se provee por descuido, que al propósito no se hace, y cuando un hombre que no puede por las circunstancias que está pasando. Son dos cosas distintas. Yo he visto en muchos matrimonios cuando el padre no le interesa a su familia, cuando no provee para que su familia pueda tener. Entonces, 1 de Timoteo 5:8. Primero, que es un padre proveedor. Segunda, presentó una heredad para los hijos. Eso es claro y es la parte medular del mensaje, donde dice: un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. ¿Y qué hizo el papá? Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. ¿Qué quiere decir eso? Sabía que había bienes y lo repartió. ¿Me pides tu herencia? Aquí te toca. Reconoció, el punto número 3, reconoció el derecho de su hijo a elegir su propio camino. Hermanos, yo sé que este es difícil. Sin embargo, sabemos que los hijos son prestados.
Los hijos están solamente un tiempo con nosotros y llega el momento en que toman sus propias decisiones. Algunas veces nos damos cuenta de antemano ya de que el camino que han decidido tomar no es el correcto. Incluso vemos cómo hay veces ni siquiera consultaron a Dios para tomar ese camino. Y es cuando un padre se entristece, es cuando un padre se preocupa por los hijos. Pero la verdad, hermanos, es de que llega la edad donde tienen que tomar sus decisiones y en su dado caso pagar las consecuencias de sus decisiones. Hay una edad donde uno puede guiarlos, educarlos, pero llega otra edad donde ya toman sus propias decisiones. Y en este caso, él reconoció el derecho de su hijo a elegir su propio camino. Y la parábola lo dice. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Imagínense este padre que tiene lo suficiente para que estén ahí con él bien, cómodamente, criados, seguramente propiedades, ganado. Pero el hijo dice, yo me voy. Ok. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Muchas veces, hermanos, en liderazgo se habla mucho de la ley del dolor. La ley del dolor habla de que el dolor nadie nos gusta, pero nos ayuda mucho. El dolor saca en realidad quiénes somos. El dolor tiene ese poder tiene esa habilidad de poder sacar quién eres tú cuando algo malo está pasando. Porque ahí es cuando se refleja quién eres. Entonces, en este caso, cuando él pasa en ese momento de dolor, ahí salió quién era él. ¿Y quién era él? Ahorita lo vamos a ver. Porque él reconoce a su padre, reconoce quién era él, reconoce que tuvo un error, pero pudo haber también tomado otra decisión. Tal vez por orgullo dice, no regreso allá. Tal vez por orgullo no le pide perdón al padre. Tal vez por orgullo continúa ahí. Yo soy un ejemplo de eso. Yo sabía que estaba mal y seguía haciendo las cosas mal. Ahora me arrepiento de tantas cosas equivocadas que hice. Pero aquí vemos a un hijo que toma las decisiones equivocadas, pero llega un momento donde recapacita y se da cuenta por medio del dolor de que es tiempo de volver a casa, recapacitar y arrepentirse. Número 4. Vemos cómo el papá del hijo pródigo es el sacerdote de su familia. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que es el sacerdote de su familia? Hermano varón, déjeme decirle a usted, hermano, estamos llamados a ser el sacerdote de nuestra familia. Usted tiene que ayudar a sus hijos a que oren, ayudar a sus hijos a que tengan una intimidad con el Señor, involucrar a sus hijos en el ministerio, involucrar a sus hijos en el devocional familiar, involucrar a los hijos a que oren antes de comer sus alimentos, antes de que termine el día, involucrar a sus hijos en esto. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a hacerlo. Y cuando se encuentren solos, cuando estén en una situación difícil, sepa qué se hacía en la casa. Si ellos después no lo hacen, ya es cosa de ellos, ya no es cosa de usted. Pero usted como padre debe de ser el sacerdote de su familia. Y no vaya a decir como algunos dicen, allá su mamá que lo haga. No, 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 no. El sacerdote es usted, no ella. Yo sé que de pronto algunas quieren tomar ese papel, pero el sacerdote de la casa es el varón. Y yo lo animo a que tome esa responsabilidad, porque esa responsabilidad nos las dio Dios desde el inicio de la creación. Así que, hermanos, en este momento dice que el 4, el padre del hijo pródigo es el sacerdote de su familia. ¿Cómo sabemos? Versículo 17 dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Ponga atención en el versículo 18, cómo le habla el hijo a su papá. Dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado
contra el cielo y contra ti. Observen el diálogo que él va a tener con su papá. Hay unos hijos que nos hablan como si fuéramos el vecino, como si fuéramos el compañero de la escuela. No, 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 no. Al padre se le habla diferente. A mí me enseñó mi papá a besarle la mano todas las mañanas antes de irme a la escuela, y todavía puedo sentir su mano áspera. Pero yo me acercaba y me decía, ya me voy a la escuela, papi. Y le besaba yo la mano. Muchas de esas cosas se han perdido. Ahora los hijos no tienen ese respeto, ese temor de hablarle a los padres. Pero hermano, no se desanime. Usted siga adelante mostrando su autoridad, su ejemplo, para que se le hable como a un padre. Dice, fíjense cómo el versículo, ahí en el diálogo que el hijo pródigo se está imaginando con su papá, refleja que el papá les hablaba de eso. Porque cuando él dice, voy a ir con mi papá y le voy a decir así, la forma en que él imagina ese diálogo no es de una falta de respeto. Le está hablando como si fuera el sacerdote de la familia. Y dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que él sembró, tal vez teniendo tiempo de oración con ellos, tal vez ese tiempo familiar, no dice la escritura, tampoco podemos imaginar, poner palabras que no hay, pero nos podemos dar una idea de este padre que cuando el hijo se arrepiente dice, voy a ir a decirle esto a mi papá. Y es que los hijos se dirigen a uno como ellos creen que es lo correcto. Y en este momento este hijo dice, voy a decirle pecado contra el cielo y contra ti. ¡Wow! ¿Qué imagen de padre nos da ahí, hermanos? En Isaías 38, 19, acuérdense que Isaías es uno de los libros más preciosos de toda la Biblia, donde nos habla de la persona de Jesús desde la profecía, las características de él. Y en Isaías 38, 19 dice, los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban como hoy te alabo yo. Escuchen, todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. Hermano, tal vez diga ustedes que yo no sé cómo orar, yo no sé qué decir, yo no sé cómo hacer un estudio. Cuando pueda, hábleme y organizamos un estudio familiar. Yo le digo cómo lo haga. Pero por lo mientras puede empezar con algo. Hable de la fidelidad de Dios. Hable con respeto de Dios. Dígale en todos los momentos donde Dios ha estado con usted, para que sus hijos aprendan de esa fidelidad a Dios, que no se sientan solos, que cuando uno busca a Dios, porque hay que corregir, luego unos andan buscando a otro y a otra, y no, a Dios Padre, a su Hijo Jesús, y el Espíritu Santo, la Trinidad. No hay más de en la Trinidad, no más de tres. La Trinidad es tres. Padre Celestial, Hijo, Señor Jesús, y el Espíritu Santo. Trinidad, tres, no 4 y menos 10, porque luego andan por otras partes pidiendo. No. Enséñeles a sus hijos a poner su fe en Dios, en nuestro Padre Señor Jesucristo, y que escuchen la voz del Espíritu Santo. Todo eso nos va a enseñar a tener un respeto al Padre. Esta semana estamos hablando de un Padre terrenal. La próxima semana les voy a hablar del Padre celestial. Entonces, cuando uno empieza a entender cómo es Dios, uno aprende a hablarle con respeto. Y de pronto hasta cambiamos de hablándole a nuestros padres con más respeto. Porque uno aprende a respetar esa autoridad de padre. Pero tiene que empezar de nosotros, hermano. Si nosotros como padres de familia no enseñamos a hablar con respeto a nuestro Padre Celestial, pues no nos van a hacer caso, no nos van a hablar así. Porque no lo ven. Entonces, dice, los que viven y solo los que viven son los que te alaban como hoy te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. Seguramente el padre del hijo pródigo hablaba
a sus hijos acerca de la fidelidad de Dios. Porque cuando el hijo se arrepiente, dice, voy a ir con mi papá y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo sabía? Porque el padre lo había enseñado. Era el sacerdote de su familia. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Van a tomar sus propias decisiones, van a cometer sus errores, van a pagar las consecuencias de sus errores. Pero usted como padre siempre debe haber sido el hombre que le enseñó a sus hijos de que Dios es fiel, de que Dios es bueno, de que Dios es celoso, de que Dios es justo, para que ellos sepan las consecuencias cuando uno se aleja de Dios. Entonces, número 5. Se dan cuenta en la escritura, en la parábola, que él no condenó ni juzgó a su hijo. No lo condenó. Cuando lo ve, no le reclama. Dice, no condenó ni juzgó a su hijo. Dice cuando lo ve de lejos. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Cuando vemos este versículo, nos damos cuenta de 3 cosas que él usa. Dice, la túnica, vamos a regresar. Dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para el vestido, ropa, túnica. 2, pónganle también un anillo en el dedo. Y 3, sandalias en los pies. ¿Qué significaba? Aquí está. La ropa, la túnica, significa protección de la familia, pertenencia. Yo pertenezco a un grupo, estoy protegido, tengo seguridad en este grupo. Es lo bonito de la familia. No hay cosa más bonita que estar juntos en familia. Nosotros tenemos, todos los días nos vamos, pero cuando regresamos a la casa, lo que queremos es estar juntos platicando. Todo el día estamos solos, pero cuando estamos juntos otra vez, es lo bonito, nos da pertenencia. Anillo significa autoridad. Pues aquí ya vieron que alguien tiene autoridad sobre mí. Los anillos significan autoridad. En el Imperio Romano y en muchas culturas, el anillo tenía un sello, tenía el escudo con que se marcaban los documentos, el anillo, autoridad. Y por último, las sandalias significan libertad. Los esclavos andaban descalzos. Entonces, cuando el padre recibe al hijo que lo ve, le da pertenencia, o sea, protección de la familia, le da autoridad y por último le da libertad. Es decir, no le dijo, sí te acepto como hijo, pero ahora no vas a poder tener autoridad con los siervos. Sí te acepto, pero ahora no vas a vivir en tu cuarto, ahora te vas a ir a otro cuartito más chiquito. No le dijo, sí te acepto, pero ahora vas a comer en otra mesa. No, porque ahorita vamos a ver al otro. Él vio a los hijos por igual, sin ninguna preferencia. Protección, pertenencia, el anillo, autoridad, y las sandalias, libertad. Hay un proverbio escocés que dice que no juzgues por la apariencia. Un corazón rico puede estar abajo de una ropa humilde, de una ropa pobre, descuidada. No juzguemos por la apariencia. De pronto, atrás de esa ropa sencilla puede haber un corazón grande, un corazón compasivo. ¿Por qué? Porque aquí viene algo muy importante, hermanos. Hay veces cuando juzgamos a otros, somos duros. Pero cuando me juzgo a mí, soy muy blandito. ¿Cómo es eso? Es que juzgo esto y soy duro. Pero me juzgo a mí y soy blandito. Escuchen esta frase. Cuando juzgues a otros, usa tu corazón. Cuando te juzgues a ti mismo, usa tu cabeza. Y no lo hacemos al revés. Cuando juzgamos a otro, ¿qué usamos? Nuestra cabeza. Y cuando nos juzgamos a nosotros mismos, nuestro corazón. Pobrecita de mí. Qué duro allá.
No, hermanos. Este padre del hijo pródigo, cuando juzgó, usó su corazón, no su cabeza. El hijo mayor sí juzgó con la cabeza, pero el padre del hijo pródigo juzgó con su corazón, vio a su hijo amado y lo abrazó. Por último, número 6, amaba a sus hijos por igual. ¿Cuántas veces hemos escuchado, que a mí me lo decían mis hermanos, ¿no? Pero ¿cuántas veces vemos a padres que escogen a uno por el otro? ¿Por qué? Él porque es varón, él porque se parece a mí, él porque yo no sé de dónde saben. Pero los padres deben amar a sus hijos por igual, ni uno más que otro. Amar a sus hijos por igual, ni uno más que otro. En este caso él dice, cuando llega y habla con el hijo le reclama que por qué se recibía con tanta alegría a ese hijo tuyo. Ni siquiera le dijo mi hermano, ese hijo tuyo. Y el padre, el hijo mayor le dice, él nunca menciona la palabra hermano. Y el padre le dice, hijo mío, le dice su padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos por este hermano tuyo que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¡Qué ejemplo de padre! Trataba a sus hijos por igual. No juzgó con la cabeza, juzgó con el corazón. Así que aquí están los 6 puntos de este padre del hijo pródigo. Era el proveedor de su familia, presentó una heredad para los hijos, reconoció el derecho de su hijo a elegir su propio camino, el sacerdote era de su familia, no condenó ni juzgó a su hijo y amaba a sus hijos por igual. Antes de terminar, hermanos, este poema lo escribió, lo dio, fue un discurso que dio el expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Y lo voy a leer porque estoy seguro que me están escuchando otros varones como yo. Varones como yo que somos padres, que cometimos errores y que seguramente no somos el mejor padre que hay. Entonces, tal vez usted diga, ese es el padre del hijo pródigo y yo no voy a ser así, yo no soy así, yo no tengo todas las características para ser así. Yo tampoco, hermanos. Y yo he cometido muchos errores como padre. Seguramente soy uno de los padres que más errores ha cometido. Y tal vez me esté escuchando otro padre que ha cometido muchos errores. Tal vez nos juzguen con el corazón, tal vez nos juzguen con la cabeza. Yo no sé. Cuando fue el memorial de mi mamá, uno de los puntos que yo tomé es que no se nos olvide que mi mamá era una mujer humana, con sus errores y sus virtudes. Debemos tomar eso en cuenta, hermano. Como padres, somos tan humanos como nuestros hijos. Aprendemos algo cada día. Y seguramente hemos cometido muchos errores. Y para ti, hermano, que eres padre y que dices, ¿qué hago? Yo no soy como el padre del hijo pródigo con todas esas grandes características. Déjame decirte, hermano, que no estás solo. Bienvenido al club de padres que hemos cometido errores. Y voy a leer este poema. Se volvió poema, pero fue un discurso que el 23 de abril de 1910, el expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, pronunció lo que se convertiría en uno de los discursos más citados de su carrera. El expresidente, que dejó el cargo en 1909, había pasado un año cazando en África Central antes de embarcarse en una gira por el norte de África y Europa en 1910, asistiendo a eventos y dando discursos en lugares como El Cairo, Berlín, Nápoles y Oxford. Se detuvo en París
el 23 de abril, y a las 3 de la tarde, en la Universidad de la Sorbona, ante una multitud que incluía, según la biografía, ministros vestidos de corte, oficiales del ejército y de la marina en uniforme completo, 900 estudiantes y una audiencia de 2,000 poseedores de boletos para entrar. Roosevelt pronunció un discurso llamado Ciudadanía en una República, que entre algunos llegaría a ser conocido como el hombre en la arena. Y es lo que les voy a leer, lo que se conoce como el hombre en la arena. Y él dijo esto: no es el crítico el que cuenta, no el hombre que señala cómo el hombre fuerte tropieza, o dónde el hacedor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está estropeado por el polvo, el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien yerra, quien se queda corto una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y deficiencias, pero quien realmente se esfuerza por hacer las obras, quien conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, quien se gasta en una causa digna, quien en el mejor de los casos conoce al final el triunfo de los grandes logros, y quien el peor, si fracasa, al menos fracasa mientras se atreve mucho, de modo que en su lugar nunca estará con los fríos y almas tímidas que no conocen la victoria ni la derrota. Hermano, usted que es padre, tal vez como yo hemos cometido muchos errores, hemos conocido el triunfo y la derrota, pero ¿sabe qué, hermano? Seguimos intentando, seguimos adelante. Muchos lo van a juzgar con el corazón, muchos los van a juzgar con la cabeza, pero usted, como el hijo pródigo, reciba al hijo pródigo, ame a sus hijos por igual, sea el proveedor de la familia, déjeles que ellos tomen sus decisiones. Eso le trae honra a Dios. Me despido, hermanos, deseándoles que sigan adelante, hermanos. Les pregunto algo: ¿por qué hubo bendición en este encuentro del padre con el hijo pródigo? ¿Por qué? ¿Porque regresó? No. ¿Por qué hubo bendición? ¿Porque regresó? No. ¿Porque hubo restauración? Sí. La gran bendición de la parábola del hijo pródigo no es que regresó el hijo, sino que el padre se reconcilió con su hijo. ¿Qué mejor cuadro de un padre dándole un abrazo al hijo que no había visto? Y es ese cuadro que es cuando nuestro Señor Jesús nos recibe, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Así que, hermanos, especialmente usted, padre, espero que este mensaje le dé ánimos de seguir adelante. Entre el sudor y las lágrimas, entre el error y el fracaso, entre el triunfo y la derrota, seguimos adelante, seguimos intentando, para que cuando estemos cara a cara con nuestro Señor, Él nos pueda decir: buen y fiel siervo. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos ayuda a seguir adelante en medio de los errores y el fracaso, en medio de las lágrimas, el sudor y las manos sucias del trabajo. Padre, yo te pido, pues, especialmente por aquellos padres que no saben cómo empezar esa nueva relación con sus hijos. Dales, Padre, la sabiduría para hacerlo bien. No hay nada más precioso que esa imagen de un padre abrazando a su hijo, como tú un día nos abrazaste cuando te entregamos nuestra vida, Señor. Padre, si hay aquí un varón que no te ha aceptado en su corazón como Señor y Salvador, yo te pido, Padre, que le des ese deseo de acercarse y de buscarte a ti, y que tú te conviertas en ese padre, en ese amigo,
en ese Maestro, que tú siempre nos vas a estar esperando con los brazos abiertos, sin juzgarnos, esperándonos como un día me recibiste a mí, Señor. Sea que un varón que hoy quiere entregarle su vida a Cristo, dígale: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ven a vivir a mi corazón. Transforma este corazón de piedra y dame un corazón de carne, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra nos transforma, Señor. Hombres pecadores como yo, te buscamos porque queremos ser mejores, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.